¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una nueva sesión de Neuronáutica Community. Como cada domingo tenemos una sesión de estudio diferente con un tema bastante interesante. El día de hoy toca el tema de enfermedad de Chagas, o también conocida como tripanosomiasis o tripanosomosis americana. Antes de comenzar me gustaría presentarme para que quienes no me conozcan sepan un poquito de mí y quienes me conocen también agradecerles por seguirnos en cada una de nuestras sesiones en vivo a través de nuestra página principal Neuronáutica. Bueno, les hablaré un poquito acerca de mí. Soy Ricardo Matus, actualmente estudio la licenciatura en Medicina en la Universidad Latinoamericana y previamente realicé estudios como técnico laboratorista industrial farmacéutico y un diplomado en microbiología clínica. Sin más, vamos a dar inicio con este tema y vamos a procurar hacerlo bastante dinámico en la que ustedes puedan interactuar de alguna manera y también vamos a hacerlo sencillo. Bueno, sin más, lo que ustedes podrán encontrar en este video va a ser la taxonomía, porque es importante identificar y clasificar este parásito, la definición de la enfermedad, porque en cada una de las definiciones nosotros debemos basarnos en diferentes fuentes bibliográficas. Aspectos morfológicos, a diferencia de cada uno de los parásitos que hemos visto, este caso tiene 4 etapas diversas y pues vamos a analizar cada una de ellas. La epidemiología y vectores. Es importante también conocer en dónde se desarrolla este tipo de parásito y cómo podemos hacer para prevenirlo y qué vectores son los que prácticamente a nosotros al estar expuestos vamos a tener una infección parasitaria de este tipo. El ciclo biológico. Cada parásito, depende a su clasificación, va a tener un ciclo de desarrollo diferente y en este caso vamos a hablar de cada uno de sus pasos. El mecanismo de transmisión, patogenia y manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, además de la prevención, qué podemos hacer nosotros para evitar ser infectados por este parásito y al finalizar vamos a tener un caso clínico porque una vez que nosotros identificamos cada uno de los pasos que este parásito utiliza para ingresar a nuestro organismo, nosotros necesitamos verlo en la clínica, cómo podemos identificarlo y finalmente tratarlo. Y ya casi para finalizar vamos a tener una sesión de preguntas en la que ustedes pueden interactuar. Si faltó alguna duda en el tema, ustedes con toda la confianza pueden realizarlo. También les recordamos que estas son sesiones de estudio de estudiantes para estudiantes, pero también contamos con información de algunos profesionales que ya ejercen la medicina, que en algunas ocasiones nos acompañan y también hacen algunas aportaciones. Si ustedes que se encuentran en la transmisión en Google Meet también quieren aportar algo referente a algún aspecto clínico, pueden hacerlo con total confianza. En este caso, nosotros hacemos las sesiones para enriquecer el conocimiento e interactuar tanto con nuestra comunidad como con personas de diferentes áreas. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio. No sin antes recordarles que al final también tenemos diferentes sesiones a su elección para que también presentemos el tema del siguiente domingo. Y también quienes se encuentren en nuestros grupos de WhatsApp añadidos, ahí nosotros mandamos cada una de la información y también fuentes bibliográficas como libros, artículos, para que ustedes puedan irlos revisando. Ahora sí vamos a dar inicio con el tema. Vamos a comenzar con la taxonomía, porque es importante identificar de dónde proviene este parásito y a qué reino pertenece. Actualmente se consideran 6 reinos del árbol filogenético. Bueno, se hizo una actualización a 7, pero para fines prácticos y de esta presentación vamos a tomarlo en cuenta de Woese de 1977, en la que se identifican 6 reinos principales en el árbol filogenético. En este caso, nuestro parásito es un protozoario, por lo que va a pertenecer al reino protista de los eucariotes y bueno, va a pertenecer al subreino protozoo del subreino Zoomastidophorea. ¿Por qué es esto? Porque va a ser un parásito flagelado, lo cual le va a permitir el movimiento a través del organismo. En cuanto a la definición, tenemos 3 definiciones importantes y fundamentales. Una es la de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice: la enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomiasis americana, es una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito Protozoo Trypanosoma cruzi. La CDC, que es otra organización que nos ayuda a identificar cada uno de los aspectos principales de los parásitos, nos dice: la enfermedad de Chagas es una infección prevenible causada por el parásito Trypanosoma cruzi
y se transmite a través de insectos infectados llamados triatominos. Como tercer caso tenemos la literatura. En este caso les puse diferentes fuentes bibliográficas porque nosotros no nos debemos quedar con algo y si algo nos interesa debemos llegar hasta el fondo de ello. La literatura siempre nos va a ahondar más en lo que nosotros queremos saber. En este caso tanto nos dice el género del parásito, también nos dice quién fue uno de los precursores, que en este caso es Carlos Chagas, que aisló al parásito y pudo identificar algunas de sus manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante en la presentación. Y en la imagen pueden ver los libros que ustedes pueden utilizar para basarse en nuestros temas de parasitología, como lo es el libro de Parasitología Médica de Marcos A. Becerril y también el de Romero Cabello. Entonces, nosotros no únicamente nos debemos basar en una fuente bibliográfica. Si queremos tener un buen tema y un buen desarrollo de él, debemos basarnos en diferentes fuentes y adquirir el conocimiento necesario. Ahora vamos con la morfología y tomamos en cuenta que va a basarse en 4 aspectos morfológicos principales y el cuarto puede subclasificarse en 2 tipos, que va a ser el tripomastigote metacíclico y el tripomastigote sanguíneo. En estos casos van a hacer la diferencia únicamente en el aspecto infectante de cada uno de los organismos, tanto el mamífero vertebrado como el vector no vertebrado. Ahora vamos a hablar sobre el amastigote. El amastigote va a tener la característica de ser redondo u ovalado. Algunos dicen que esférico. Tanto los dos aspectos son fundamentales. En este caso es inmóvil porque no va a tener el flagelo desarrollado que lo caracteriza y va a tener una dimensión muy diminuta de 3 a 6 micrómetros. Va a tener un núcleo y va a tener un blefaroplasto, que va a ser una estructura que va a estar en el lado posterior donde se va a desarrollar el flagelo. En esta otra imagen tenemos el aspecto principal o la característica principal del amastigote, que se va a dividir en anterior, posterior. Aquí podemos ver dónde se va a desarrollar el flagelo, el cuerpo basal y el kinetoplasto o cinetoplasto. Esto es muy importante porque el cinetoplasto va a ser una estructura esférica que va a contener cantidades de ADN a nivel esférico. Y va a ser un componente extranuclear, no se va a encontrar en el núcleo. Entonces es por esto que es fundamental identificar tanto el kinetoplasto como el sistema nuclear. Ahora pasamos a la segunda fase de nuestro parásito y va a ser el promastigote. En este caso, como podemos observar, el flagelo ya tuvo un mayor desarrollo y va a ser un poquito más alargado. Va a ser móvil porque el flagelo ya tiene un poquito más de desarrollo, pero ojo, no se va a poder mover con mayor velocidad ni va a tener un mayor desplazamiento porque apenas está teniendo un gran desarrollo de su flagelo. Aún falta la fase final. En este caso ya tiene mayor dimensión, que va a ser de 14 a 20 micrómetros de largo por 2.4 micrómetros de ancho. Va a tener también un núcleo central y un blefaroplasto anterior, que como les mencionaba va a ser donde se va a encontrar su flagelo. Aquí de igual manera ya se divide en anterior, posterior. Aquí vemos su flagelo, su kinetoplasto y su núcleo. Esta fase se le conoce como promastigote. Ahora pasamos al epimastigote. En este desarrollo, en el cuerpo del no vertebrado va a tener su fase reproductora, o en este caso debemos saber que se divide por fisión binaria. Ya vimos las diferentes clasificaciones de nuestros parásitos y su desarrollo, por eso es importante conocer el ciclo biológico. En este caso es por fisión binaria, no por reproducción sexual ni por mitosis, por fisión binaria. Va a ser alargado de 25 a 4 micrómetros, va a tener un núcleo central y un núcleo ondulante. Vean, núcleo central, aquí se alcanza a ver el núcleo ondulante, pequeño, y también el flagelo ya va a ser libre. Aquí el flagelo ya va a tener un mayor desarrollo de su estructura y de igual manera se divide en anterior, posterior, y aquí el flagelo ya va a tener de aspecto libre y va a tener una mayor movilidad. Ahora pasamos a las dos fases que les había mencionado, que en el cuarto ciclo se dividía tanto en tripomastigote metacíclico como tripomastigote sanguíneo. En este caso tenemos una imagen que es cortesía de los CDC. Ven qué bonito. Van a tener diferentes morfologías que va a ser tanto en C como en S. Va a ser fusiforme, va a tener diferentes
formas, va a medir entre 25 micrómetros, va a tener un núcleo central, además de eso va a tener una membrana ondulante y el flagelo ya va a ser libre, lo que le va a permitir una mayor movilidad a este parásito. También cabe destacar la diferencia entre la fase infectante entre mamíferos contra invertebrados, que en este caso va a ser el triatomino, el vector que nos va a conducir a este microorganismo a infectarnos a nosotros como mamíferos. En la fase de mamíferos vamos a tener el tripomastigote sanguíneo, que cuando prácticamente el triatomino ingresa la sangre a su organismo va a ser cuando se va a infectar, y en el caso de los no vertebrados va a ser el tripomastigote metacíclico, que al revés, cuando se va a alimentar de la sangre, ingresa por este medio al parásito, siendo así su desarrollo. Y aquí alcanzamos a ver de diferentes fuentes bibliográficas. En este caso es una imagen de Romero Cabello, y vean, aquí tenemos un tripomastigote en S y un tripomastigote en C. Los diferentes aspectos morfológicos de esta imagen alcanzamos a ver los eritrocitos. Aquí en la imagen inferior, de igual una representación esquemática, se divide en cara anterior y posterior con su núcleo, su flagelo prácticamente libre y el quintoplasto. Ahora pasamos al ciclo biológico. Aquí es importante porque ya revisamos el ciclo biológico de Ascaris lumbricoides y ya vimos que es por medio de huevos. En este caso, ¿cómo va a ingresar al organismo este parásito? Cabe destacar que el parásito va a ser o el agente etiológico Trypanosoma cruzi y el vector va a ser el triatomino, para no confundirnos, porque muchas veces nos cuesta identificar cuál es cada uno de ellos. Y ahora, esto está en inglés porque es una de las imágenes que tiene una mejor resolución, a diferencia de algunas que están en español que si se las muestro no se alcanzan a ver con gran detalle. Entonces vamos a dar inicio con el primero de los ciclos. Se va a dividir en dos, la fase en el no vertebrado y la fase en el vertebrado. Como primer paso, tenemos que el triatomino va a buscar su alimentación, por lo que va a ingresar los tripomastigotes a través del cuerpo humano, en este caso vía parenteral. ¿Y cómo va a ser este proceso? ¿Cómo se va a ingresar al organismo? Bien, cuando el triatomino pica al humano para extraer el contenido sanguíneo, va a ingresar por esa parte los tripomastigotes metacíclicos. Aquí lo dice. Entonces, ¿cómo va a ingresar? Bien, supongamos que nos pica en la mano. Nosotros, como reacción, pues prácticamente nos vamos a rascar. Cuando nosotros nos rascamos, el vector deja ahí sus heces fecales. En las heces fecales va a ser donde va a contener al agente etiológico. Nosotros nos rascamos, aquí tenemos la herida, entonces ¿qué es lo que hacemos? Atraemos las heces fecales a la herida y es ahí donde ingresa este parásito. Entonces tenemos la fase de los mamíferos. Los triatominos en este caso van a ingresar al parásito, los tripomastigotes metacíclicos, que van a ingresar a través de las células inmunitarias, o el también conocido como sistema fagocítico mononuclear. Entonces ellos aquí van a ingresar o se van a volver en amastigotes, van a volver a su inicio, a su fase inicial. Aquí es importante porque los amastigotes se van a multiplicar por fisión binaria en las células infectadas. Les van a servir como reservorios para que ellos puedan desarrollarse, y esta fase va a ser muy dañina porque cuando estos pasan a su siguiente fase o se están desarrollando, llegan a destruir la célula, causando como tal daño tisular en las diferentes áreas que se encuentre, porque también puede causar metástasis, no solamente se va a desarrollar en un solo sitio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los amastigotes intracelulares se van a transformarse en tripomastigotes fase sanguínea, que pues prácticamente ya van a estar en el torrente sanguíneo diseminados. Ahora, si en este caso ya tenemos a nuestro mamífero contaminado, pasamos al no vertebrado, que aún no está contaminada con el parásito, ¿qué es lo que pasa? Tenemos a nuestro triatomino, que cuando se encuentra buscando su alimento, va a ingresar el contenido sanguíneo con el parásito infectado. Entonces aquí es donde va a comenzar su desarrollo. El triatomino busca su alimento,
ingresa la sangre y empieza la fase de infección. En este caso, se vuelve epimastigote, y en el epimastigote es cuando va a tener su fase de igual multiplicación por fisión binaria y se va a multiplicar en el intestino. En este caso, intestino delgado, y después pasa al intestino delgado como metacíclicos tripomastigotes o tripomastigotes metacíclicos. Aquí en el intestino delgado, cuando el triatomino busca alimentarse, el triatomino, para liberar espacio, va a defecar, y en esas heces va a ser donde se van a encontrar el parásito. Bien, esto es todo el ciclo biológico. Si se llega a cumplir de las dos maneras, el Trypanosoma cruzi llega a completar su ciclo biológico. Entonces dependemos tanto de un organismo no vertebrado, que en este caso el vector es el triatomino, como del vertebrado mamífero, que en este caso es el ser humano. A diferencia de los diferentes parásitos, este va a ser heterogénico, porque no únicamente depende de un solo organismo para poder reproducirse, como en el caso de Ascaris lumbricoides, que ya revisábamos, que únicamente se produce en el ser humano. Ahora, también cabe destacar que puede contar con reservorios en el medio externo, que pueden ser roedores como del género Ratus ratus, y también tlacuaches, y en algunos casos también en nuestros animales domésticos. Ahora, pasamos a una nueva imagen, que en este caso de igual manera he recuperado del libro de Romero Cabello, en el que nos explica de forma más sencilla. Tenemos dos fases, no vertebrado y vertebrado. Esto es para repasar y que se nos quede claro. Tripomastigote metacíclico ingresa al ser humano, pasa por procesos fundamentales al ingresarse por el sistema fagocítico mononuclear, se convierte a mastigote, después a mastigote, pasa por las fases antes mencionadas y llega a tripomastigote. ¿De qué tipo? Sanguíneo. Después, ¿qué pasa si en este caso el huésped invertebrado ingiere la sangre infectada? Pues de igual manera, de tripomastigote pasa por las fases antes mencionadas, epimastigote, ahí es cuando se completa su ciclo, división por fisión binaria, y se genera tripomastigote metacíclico en el intestino grueso. Esa es su fase, de igual manera. Aquí, pues, como forma de resumen, picadura y aspiración de formas parasitarias y penetración de tripomastigotes metacíclicos. La diferencia entre vertebrado y no vertebrado. Ahora, pasamos a la epidemiología. Aquí es uno de los puntos más importantes que tenemos que ver en esta parasitosis. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos tipos de Trypanosoma. El Trypanosoma cruzi y el Trypanosoma brucei rhodiense y gambiense. Estos últimos dos se van a encontrar generalmente en 36 países de África, afectando a un aproximado de 70 u 80 millones de personas actualmente a nivel mundial. ¿Y qué es lo que lo causa? El vector ya no va a ser el triatomino, va a ser la mosca conocida como la mosca tsetse y causante de la enfermedad del sueño. La diferencia es que estos van a afectar principalmente las zonas o países africanos. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en el Trypanosoma cruzi, donde se va a desarrollar principalmente en zonas de Latinoamérica, y generalmente en Sudamérica. La OMS calcula que alrededor del mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por Trypanosoma cruzi. Es importante porque antes se pensaba que únicamente en las zonas de Latinoamérica se podía desarrollar este parásito, pero debido a la migración de las personas, pues este parásito se ha expandido a otros continentes, y lugares donde antes no se veían, actualmente ya podemos encontrar estos casos. Es por ello y de fundamental importancia realizar el cribado y pruebas sanguíneas en los donadores de sangre u órganos. Ahora que ya conocemos la epidemiología y en qué lugares se desarrolla, ya podemos pasar al siguiente, que es el vector. El vector, o triatomino al que se le conoce, va a tener diferentes nombres, como chinche besucona, chinche de Compostela, vinchunca, chinche picuda, y el nombre científico va a ser el triatoma del género infestans. Esta va a ser a la que se le conoce como la chinche besucona. Vean el velo, va a ser de diferentes colores.
Puede ser rojito, naranjita o amarillo. ¿Qué es la diferencia? Que podemos encontrar también otras formas, otros insectos que pueden parecerse a esta, pero van a ser de otro género. En este caso se le conocen como falsos triatomas, que en este caso van a pertenecer a la familia Coridae. Y vean, estos animalitos, estos insectos, se van a alimentar principalmente de hojas, no se van a alimentar de contenido sanguíneo. Es por ello la gran diferencia, que pueden estar infectadas. Algunos artículos mencionan que sí, que la mayoría de las chinches, en su término coloquial, pueden infectarse, pero otros artículos dicen que no lo pueden transmitir porque prácticamente no pican al ser humano, sino que las únicas que la van a en su mayoría a transmitir va a ser el triatoma infestan por medio de la picadura. Las demás, por medio de sus heces fecales, si llegan a contaminar a los alimentos, pues podría ser un medio de infección a nuestro organismo. Y aquí vemos vector, agente etiológico. Es la gran diferencia. Agente etiológico va a ser el parásito que ingresa al organismo y el vector el cual lo transporta. Ahora pasamos al reservorio y tenemos como reservorio aquel portador alterno o pasivo que va a hospedar a los organismos patógenos que pueden afectar a otros organismos. Aquí vemos el reservorio del medio ambiente. Animales domésticos, puede ser un perrito, una rata del género Ratus ratus, que en algunos casos son ocupados en laboratorios, un cobayo o incluso los murciélagos. ¿Y cómo se infectan esto? De igual manera lo ingieren en el medio externo por la alimentación o inclusive de igual manera por la picadura del triatomino. El hábitat. Toda aquella construcción que tenga recovecos en su estructura puede ser acreedora a un hábitat de este triatomino. Podemos encontrar los corrales de madera porque también tienen algunos agujeros, las construcciones de adobe y también zonas que no estén completamente con las construcciones adecuadas porque no siempre se cuenta con los materiales adecuados o con los recursos. También debemos comprender eso, pero dentro de lo que cabe, las viviendas debemos de hacerlas de manera que estos vectores no puedan infectarnos. Ahora, ¿cómo pueden ser estas construcciones? Generalmente son las de adobe, pueden ser de madera, de lámina, que no tengan en su puerta algún mosquitero que evite que ingresen al interior en este caso, el triatomino. Y también las diferencias que podemos encontrar entre la ciudad y zonas como zonas rurales, pues va a ser el ingreso económico. Principalmente se va a encontrar en zonas que no tienen un poder adquisitivo muy elevado y por ende las construcciones no van a ser con materiales que puedan evitar la propagación de este vector. Ahora, vamos con el mecanismo de transmisión. En el mayor de los casos va a ser por medio del triatomino. Después, la transfusión sanguínea. Ya mencionamos que se han mostrado algunos casos en Texas por parte de los donadores al hacer sus pruebas sanguíneas. Por alimentos contaminados. Ojo, muchos creían que este vector únicamente podía transmitir el parásito a través de la picadura y cuando nosotros nos rascamos. Y no es así. Si las heces llegan a tocar o incluso el parásito llega a tocar nuestro alimento y nosotros lo ingerimos sin antes lavarlo, ahí es cuando nosotros estamos ingresando al parásito. Entonces puede ser por mucosas y por conjuntiva. Y también ahora la lactancia. Puede ser también congénito o por medio de la lactancia materna. Ahí es también, ojo, porque las que son futuras madres o que ya son madres y están en el periodo de lactancia y no se hicieron el cribado como tal, el cribado del lactante, pues pueden llegar a contaminar o infectar también a su hijo. Entonces es por ello de fundamental importancia hacerse las pruebas sanguíneas. Ahora, también tenemos a la conjuntiva, porque si en este caso el triatomino nos llega a dejar sus heces o nosotros tenemos las heces contaminadas en nuestra mano o cerca y nosotros nos tallamos el ojo, ¿qué es lo que hacemos? Ingresamos al parásito a través de nuestros ojos. También para tenerlo en cuenta, y es ahí cuando va a generar un proceso inflamatorio al que se le conoce como signo de Romaña. Ahora pasamos a la patogenia. Esto es de fundamental importancia porque también va a desencadenar diferentes procesos inmunológicos
y en este caso va a ser el fenómeno inflamatorio, uno de ellos. Como les mencionaba, las mucosas van a estar expuestas a las deyecciones del triatomino. Después, el parásito va a generar la penetración en células del sistema fagocítico mononuclear. También puede infectar adipocitos y las fibras musculares o fibras nerviosas, causando además edema, y también no únicamente se queda en un solo sitio, puede generar metástasis de mastigotes a otros sitios, como ganglios linfáticos, vasos sanguíneos, pulmones, vaso, hígado, médula ósea, corazón, neuroglía y microglía. Vean qué extenso se puede expandir este parásito. También puede causar hepatomegalia y esplenomegalia. Esto porque al destruir las terminaciones nerviosas pierde la tonalidad y esto genera que prácticamente el órgano afectado se hinche. Ahora pasamos al mecanismo de daño. Tenemos el inmunológico, inflamatorio, vascular y degenerativo. Degenerativo como tal, ya lo mencionamos, se degeneran las fibras nerviosas, inclusive en el tejido cardíaco este parásito puede llegar a causar en el 30% de los infectados daños cardíacos severos, insuficiencia cardíaca severa. También en el vascular puede causar aneurismas, puede causar daños en los vasos sanguíneos. Y en el inmunológico, aquí es importante porque va a desarrollar tanto inmunoglobulina G, después va a desarrollar inmunoglobulina M y A, las cuales pueden durar durante todo el periodo, toda la vida. Después de estos factores que ya intervinieron al ingerir la célula, como son los macrófagos, ¿qué otras células u organismos van a interactuar? Macrófagos y natural killer. Después también se puede generar la interleucina 12, interferón gamma y factor de necrosis tumoral. En este caso, el parásito puede llegar a inhibirlos a través del factor de la C3 convertasa. Entonces vean cómo también tiene niveles o regulación para evitar nuestro sistema inmunitario. En este caso, si el sistema inmunitario llega a ser eficiente, pues se llega a evadir la parasitosis o parasitemia. Parasitemia porque en este caso ya está a través del torrente sanguíneo y puede llegar a afectar a otros órganos. Ahora, las manifestaciones clínicas en la mayoría de los casos llega a afectar las fibras del miocardio, se destruyen las fibras a nivel del miocardio. Recordemos que va a funcionar fundamentalmente por 4 aspectos principales, principalmente por el nodo sinauricular, el sistema auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Generalmente llega a afectar el haz de His. Pero recordemos que esto es un conjunto diferente, los diferentes factores de nuestro corazón nos van a ayudar a tener diferentes funciones dentro del mismo. Entonces, si se nos daña el tejido cardíaco, esto llega a fallar, pues prácticamente todo decrece. ¿Cómo nos va a afectar a nivel general? ¿Qué pasa si el corazón falla? No vamos a tener ganas de hacer nada, vamos a estar asténicos, adinámicos. También nos va a faltar el aire, no vamos a tener suficiente oxigenación porque el corazón ya no tiene la capacidad de bombear esa sangre a todo el organismo. Entonces vamos a empezar a colapsar poco a poco. También generalmente afecta a la rama derecha de las de His, produciendo así arritmias, bloqueos de rama y fallas en la conducción eléctrica del corazón. Además, por si esto no fuera poco, nos puede llegar a causar una cardiomegalia, porque generalmente en el tejido del miocardio es donde llegan a anidar estos, el Trypanosoma cruzi. Y de igual manera puede llegar a generarse una insuficiencia cardíaca global. ¿Qué otro factor se nos llega a generar en nuestro organismo? Manifestaciones clínicas, ya vimos el signo de Romaña, el sistema inflamatorio de respuesta, que puede ser por medio de un edema, y esos son los aspectos principales. También, ¿qué es lo que pasa cuando ingresa a un agente externo a nuestro organismo? Son fiebres muy elevadas, de inclusive hasta 41 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa? Pueden ser fiebres que nos pueden llegar a causar daño a las proteínas y también daño a las células que no son reversibles. Entonces también es de cuidado. Ahora pasamos a otra parte de la
manifestaciones clínicas, que en su fase aguda puede ser el signo de Romaña o el chagoma, que es un ganglio linfático inflamado. Aquí tenemos el signo de Romaña. Vean el ojo. Va a estar edematoso, va a ser en algunos casos bipalpebral, depende de dónde se pique. Y también las manifestaciones generales: fiebre, macro y micropoliadenitis, cardiomegalia, alteraciones en la fase de conducción eléctrica cardíaca, la hipertensión, edema facial, hepatomegalia y esplenomegalia. Estas son algunas de las manifestaciones clínicas que podemos llegar a identificar. Y también podemos identificar estas que parecen ulceraciones en la piel. Aquí tenemos el signo de Romaña y edematoso en la clase de la letra B. Entonces son las diferentes manifestaciones clínicas que nosotros podemos encontrar en nuestros pacientes. Ahora, en la fase crónica, porque vamos a tener dos fases, que va a ser la fase aguda, que es generalmente cuando entra en contacto el parásito con nuestro sistema inmunitario, y la fase crónica y va a ser de dos tipos, puede ser asintomática como asintomática. La asintomática va a ser una de las más graves porque puede llegar a aparecer décadas después. ¿Qué quiere decir esto? Ya cuando la parasitosis está en su punto más avanzado es cuando nosotros empezamos a notarlo, como cuáles: el síndrome de Adams-Stokes, que podemos encontrarlo, que se manifiesta principalmente por las anomalías cardíacas, que es un fallo en la conducción que puede traducirse en algunos casos como un bloqueo completo y genera una síncope repentina. El paciente se cae así repentino, eso es la síncope. También podemos encontrar insuficiencia cardíaca generalizada, megacolon, megaesófago, anomalías en la onda P, y además del sistema del complejo QRS y también en las ondas T. También podemos llegar a tener bloqueos auriculoventriculares de tipo 1, de grado 1 y grado 2, que conocemos como MOVITS 1, MOVITS 2 y también el bloqueo completo. Esa es en la fase crónica. Si no lo llegamos a detectar a tiempo, eso es lo que nos puede causar. En la fase aguda nosotros tenemos los diferentes manifestaciones clínicas, que puede ser el signo de Romaña, la fiebre, porque el organismo está compitiendo para intentar liberarlo del parásito. Ahora vamos a otro punto muy importante, que es cómo se diagnostica. El primero de los casos es los factores epidemiológicos. ¿Por qué? De acuerdo a dónde nos localicemos o esté el sitio, nosotros podemos ver si es un sitio endémico de nuestra población y de ahí determinar si es probable que pueda deberse a ese insecto al triatomino o a otras manifestaciones o a otros sucesos. Porque nosotros debemos aprender a diferenciar cuáles son las características que pueden llegar a dañar a nuestro organismo de acuerdo a la zona geográfica en la que se encuentre. También las manifestaciones clínicas, ya vimos cuáles son las principales y cuáles cursan. La mayoría de ellas, y siempre se las van a enseñar, a mí me las enseñaron mis profesores, que era el signo de Romaña en el caso de interactuar con la conjuntiva, seguido de unas fiebres muy elevadas. Recordemos que la temperatura corporal ideal está entre los 37 grados centígrados, puede variar desde los 36.2 hasta inclusive los 37 grados centígrados. Menor a ello ya se considera hipotermia y también una hipotensión severa. Ahora, ¿qué otras podemos encontrarlo? Como exámenes parasitoscópicos. En este caso, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser un frotis sanguíneo. Aquí vemos la diferencia entre el bueno y un frotis sanguíneo que de mala calidad. ¿Por qué les digo esto del frotis sanguíneo? Porque a diferencia de otros parásitos que utilizamos el coproparasitoscópico, en este caso, como el parásito va a estar a lo largo de nuestro torrente sanguíneo, entonces, ¿qué va a ser necesario? No lo vamos a ver en las heces fecales, lo vamos a ver tejido sanguíneo. Por eso, hacemos nuestro frotis sanguíneo y hacemos la observación al microscopio. También mediante inmunológicos, en este caso puede ser mediante la detección del antígeno, del PCR, mediante los cebadores de especie, que prácticamente nosotros basamos en el ADN del parásito y lo comparamos con el del ser humano y vemos si en nuestro organismo se encuentran antígenos del parásito. También
por un medio de cultivo que se conoce como medio de cultivo bifásico o triple N, en el cual nosotros vamos a sembrar al parásito, pero en estos casos es un poco ya más complicado. Aquí ya no es muy recomendable porque cultivar a un parásito es algo muy complicado y es tardado. También tenemos los procesos histopatológicos que no son recomendables porque se puede generar una biopsia del ganglio linfático, pero es como último recurso. Nosotros ya vimos los diferentes recursos diagnósticos que tenemos y eso lo dejamos al final. Lo menos invasivo que podamos hacer para el paciente es lo adecuado. También tenemos otro que es el xenodiagnóstico. ¿Qué es el xenodiagnóstico? Mediante el triatominos, cuando en el laboratorio los que se dedican a aislar este tipo de insectos, que es lo que separan tanto a hembra y a macho, y cuando la hembra ovipone van a esperar a que esos huevos se desarrollen y después, como estos no van a estar infectados, ¿qué es lo que hacen? Infectan al parásito con el paciente infectado o no infectado y después de alrededor de 2 semanas en sus heces fecales son observadas al microscopio o también mediante la extracción sanguínea del paciente. Entonces esos son algunos de los aspectos fundamentales que también nosotros podemos encontrar. También existe otra prueba que es mediante la reacción de Guerreiro y Machado, que va a ser mediante la reacción y fijación del complemento. Ahí tenemos ya nosotros los diferentes métodos diagnósticos para identificar la enfermedad del Chagas. Ahora, vámonos a lo importante. Anteriormente, la mayoría de los casos graves se encontraba en los niños, que de igual manera en este caso eran más severos. ¿Y qué es lo que pasaba? No había tratamiento. Esto hace algunos 50 años empezó a realizarse y tenemos 2 tipos de tratamiento, que va a ser el nifurtimox y el benznidazol. Vamos a tener diferentes dosis. Actualmente la FDA ha aceptado que el benznidazol sea el tratamiento de elección para nuestros pacientes infectados por este parásito. Ya recordamos que en los niños esta enfermedad va a ser más severa y en los adultos de igual manera en la fase crónica o en algunas de sus fases puede causar alteraciones muy dañinas en el organismo. Ahora, la dosis para el nifurtimox va a ser adultos 10 miligramos por kilogramo por día y niños de 15 miligramos a kilogramos por día. Su vida en ese caso va a ser de 2 a 5 horas, por lo que se va a recomendar dividir la dosis en 3 para que alcance su vida media a alcanzar el día completo durante 90 días o lo que se considera como 3 meses. Y en el caso del benznidazol, la dosis va a ser para adultos de 5 miligramos por kilogramo por día y de niños de 10 miligramos por kilogramo por día. En este caso vemos que la diferencia de tiempo es mayor que en la de adultos que en la de niños. De igual manera, en este caso va a ser dividido en 2 dosis cada 12 horas, de acuerdo a los miligramos que saquemos de acuerdo al peso del paciente. Entonces vemos las diferencias, 2 a 3 meses, aquí el periodo de tiempo es menor. Entonces la FDA ya nos dice que el tratamiento de elección es el benznidazol. Ahora pasemos al siguiente tema. Bueno, antes, aquí les puse una tablita del CDC, también donde nos dice ya más específico, de acuerdo al rango de edad, cuál es la dosis necesaria, de 2 a 12 años, menor de 10 años, de 11 a 16 años y de 17 años o más. Ya vemos que tanto el benznidazol como el nifurtimox tienen diferentes dosis, pero en el nifurtimox se van a utilizar mayor cantidad de dosis que en el benznidazol y también de acuerdo al rango de edad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos prevenir a este parásito? Prácticamente al vector, que es quien lo transmite. La acción actual que está encabezando la Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos mejorar las instalaciones de nuestros hogares, las construcciones, utilizando materiales adecuados que no guarden recovecos
o mejorarlas, en este caso pues mediante un repillado, pero pues es una de las maneras en las cuales se pueden reducir mejorando las viviendas. Otra forma en la que nosotros podemos evitarlo es con el uso de los fumigantes. Utilizar fumigación a las viviendas y de esta manera evitar o eliminar al vector. También la higiene. Debemos tomar en cuenta lavar siempre nuestras manos con la técnica correcta y también lavar nuestros alimentos, porque todo lo que ingerimos puede estar contaminado con este parásito. También, ¿qué es lo otro que podemos hacer? Es acceso al diagnóstico. Este acceso al diagnóstico puede ser difícil en algunas zonas rurales porque no todos tienen la oportunidad de acceder a estas pruebas, entonces por esto puede ser un poco complicado. También lo del cribado en los recién nacidos, porque de esta manera nosotros podemos detectarlo a tiempo y hacer un esquema o cómo podemos tratar al recién nacido. También las pruebas en donaciones, que pueden ser tanto en órganos como en sangre. Ya vimos que los casos que han surgido de este parásito en algunos donadores. ¿Y qué es lo que pasa? Originalmente, hace más de 9000 años, este parásito afectaba únicamente a los animales salvajes. Fue después que se propagó de los animales domésticos y de los animales domésticos a los seres humanos. A causa del gran número de animales silvestres que sirven de reservorio a este parásito en las Américas, no puede erradicarse, pero sí puede prevenirse con las medidas que ya mencionamos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que tanto en la migración de las personas a diferentes partes, que nosotros viajamos y estamos contaminados, podemos prácticamente mediante la transfusión sanguínea infectar a otros, y ya con los diferentes métodos de transmisión que vimos anteriormente, podemos expandir esto que únicamente era de Latinoamérica a otros sitios y a otra población. También es importante mencionar que nosotros podemos encontrar información. En este caso nosotros estamos en México, nos podemos meter en la página de SEGOP o Secretaría de Gobierno de México y podemos encontrar información acerca de esta enfermedad. Además tenemos a una institución gubernamental que se encarga de controlar este tipo de enfermedades, que es el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Se le conoce como CENAPRESE. Ahí nosotros también podemos buscar en internet CENAPRESE, enfermedad de Chagas, y nos dan algunos números telefónicos para comunicarnos en caso de tener algún paciente o en caso de tener esta enfermedad conocida como Chagas. Bien, ahora pasamos al caso clínico. En este caso, para no tardarnos, lo vamos a hacer un poco rápido, pero viendo los aspectos principales y las manifestaciones clínicas de gran relevancia. Nos dicen que una mujer caucásica de 53 años sin antecedentes médicos significativos se presentó al departamento de emergencias local en mayo del 2008 con quejas de fiebre, dolores de cabeza, inflamación del ojo izquierdo, 2 semanas después de regresar a un viaje de 3 semanas a Puerto Viejo, Costa Rica, provincia de Limón. La paciente y su esposo visitaron un pequeño pueblo donde durmieron en una cama. Vean aquí la construcción y cómo está todo delimitado. Una cama de plataforma de madera, la construcción, cubierta con mosquiteros en una cabaña de una habitación que carecía de ventanas y puertas de malla. Aquí ya nos dieron diferentes aspectos que nos pueden ayudar en nuestro diagnóstico. Antes, si se me olvidaba, este artículo fue tomado del Instituto de Biotecnología de Estados Unidos y también de la Biblioteca Nacional de Medicina o Instituciones de Salud, de igual manera de Estados Unidos. Y es de la revista americana de las enfermedades tropicales de medicina e higiene. Entonces, este artículo es del 2012, pero para fines prácticos no sirve porque los actuales ya tienen otros parámetros y técnicas más avanzadas. Entonces, este nos dice prácticamente lo fundamental. Ya vimos, ¿se encuentra dentro de los estándares demográficos o dentro de la geografía? Sí, se encuentra. Ya llevamos un aspecto fundamental. Tiene fiebre, dolores de cabeza e inflamación en el ojo izquierdo.
después de 2 semanas que regresó de su viaje, presentó esos síntomas. ¿Dónde se hospedó? Ya vemos la construcción. La construcción no tiene las medidas para evitar que ingresen insectos, mosquitos del exterior. Entonces, eso ya nos dice otra cosa. Una, la zona en donde se hospedó, las construcciones del lugar, los medios de seguridad que tenía la construcción y también los tiempos. Aquí vemos otras imágenes. La paciente tuvo una estadía sin incidentes en Costa Rica y sus síntomas se desarrollaron 2 días después de su regreso. Regresó 3 semanas después. Esto principalmente nos puede llegar a ocasionar síntomas de 2 a 3 semanas después de haber estado en contacto con el parásito, porque es el periodo en el que se va desarrollando el Trypanosoma cruzi. Entonces, ya vemos que sus síntomas iniciales incluyen hinchazón en el ojo izquierdo, prurito y dolor. Son síntomas que pues prácticamente nos dice el organismo que algo está ingresando o algo ingresando, y son síntomas de molestia. Ahora, estos síntomas progresaron rápidamente durante los siguientes días hasta que el ojo izquierdo del paciente se cerró por la hinchazón, lo que la motivó a la derivación a un oftalmólogo. En este caso, el artículo nos decía que el oftalmólogo la trató como si fuera una reacción alérgica, lo cual no tuvo mejoría. Entonces, próximamente o después realizaron una prueba de sangre y fue donde encontraron al parásito. Y aquí es donde se cerró prácticamente la detección. Ya vimos que no funcionó, lo diagnosticaron, lo derivaron de una reacción alérgica, después le hicieron la prueba sanguínea y es ahí donde encontraron el parásito. Hicieron el frotis sanguíneo y mediante el microscopio lo lograron identificar. Aquí vemos el signo de Romaña que les había mencionado anteriormente, y es importante o fundamental conocer que también puede llegar a afectar los músculos del ojo. Tenemos al recto superior, inferior, medial e interno. También al oblicuo superior e inferior. Entonces, si nos llega a afectar a estos músculos, la musculatura del ojo, la paciente no va a poder moverlo. También es otro signo que nosotros podemos identificarlo. También, pues se le cerró completamente el ojo, nos mencionaba. Aquí pues se ve un poquito abierto, pero podemos llegar a encontrarlo de esa manera. Como conclusiones, en la actualidad, la enfermedad del Chagas o tripanosomiasis americana se sigue investigando y es una enfermedad que afecta a gran parte de la población latinoamericana, además de expandirse a otros continentes debido a la migración. Es una enfermedad que nosotros debemos tomar muy en cuenta porque muchas veces no nos avisa y ya cuando nosotros la detectamos ya está muy avanzada. Entonces es por ello que debemos tener siempre en consideración los aspectos epidemiológicos o geográficos de donde vive la persona, los viajes que ha realizado durante ese periodo de tiempo de los síntomas, dónde se hospedó, cómo estaba la estructura donde estaba habitada o dónde vive el paciente, porque eso es de principal importancia. También la sintomatología, con qué cursa el paciente. Ya vimos que es desde dolor, inflamación, edema, fiebre, y ya desde ahí nosotros podemos hacer nuestro diagnóstico. En este caso, los del artículo, los que hicieron el artículo, lograron identificarlo rápidamente, pero no sin antes haber pasado por un diagnóstico de reacción alérgica. Entonces fue después cuando ya dijeron dónde viajó el paciente, qué es lo que pudo haberle causado, y ya le hicieron la prueba sanguínea y después el frotis sanguíneo, encontrando así el Trypanosoma cruzi. Ahora, como datos anexos, no sin antes darle las gracias al investigador Carlos Luciano Ribeiro das Chagas, que fue uno de los precursores en aislar este patógeno e identificar algunos de los datos clínicos de gran relevancia en los pacientes. Entonces, gracias a su investigación tuvimos un gran avance en la medicina y hoy en día se conocen tratamientos para esta enfermedad que en su sitio crónico ya no es curable, pero en su fase aguda aún puede ser tratable. También aquí les muestro una imagencita que es del cine argentino, Casos de Fuego. Ustedes pueden encontrarla en internet, es de acceso gratuito y nos habla acerca del investigador del Dr. Mazas,
que identificó este patógeno y logró aislarlo para posteriormente identificarlo, porque antes se decía que los pacientes tenían una insuficiencia cardíaca, morían por una muerte repentina y nunca se imaginaban que podía llegar a ser por un parásito. Incluso llegaban a tachar de locos a quienes mencionaban eso, pero vean cómo con los avances tecnológicos podemos nosotros identificar diferentes parásitos. Ahora, yo les dejo aquí a los que se encuentran en Google Meet los temas de lección, que si quieren ustedes me pueden mencionar alguno que quieran en la siguiente clase o en la siguiente presentación de tema, que puede ser Giardia lamblia, Ortae wernicki, Taenia solium, Taenia saginata, ya vimos Chagas hoy, piedra blanca o piedra negra, Roseolo virus, Ascaris lumbricoides lo vimos la semana pasada, y si ustedes quieren tener acceso, es de acceso gratuito y pueden acceder a través de nuestra página de Neuronáutica o a través de mi canal, ahí se encuentra ya subido. Ahora, pasamos a nuestra sesión de preguntas. Vamos a dar un minuto en lo que algunos hacen algunas preguntas. Con toda la confianza, de verdad, nosotros estamos para eso, y en caso de que mi conocimiento no sea el suficiente, me encuentro con compañeros de semestres más avanzados y también con compañeros que ya son egresados para darles una respuesta adecuada. Sin más, damos un minutito, esperamos y a ver quiénes nos preguntan. Los voy a checar también en nuestra transmisión en Facebook. Vamos a dar un minuto. Ya tenemos una pregunta, es de Bel Villalba. Nos dice, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas causadas por la enfermedad de Chagas que el recién nacido puede presentar? Realmente las manifestaciones clínicas del recién nacido no varían mucho del adulto, porque también nos podemos encontrar con fiebres muy elevadas, malestar general, el niño no se va a encontrar cómodo, podemos encontrarlo con llanto, puede estar deshidratado debido a la fiebre, y esas son algunas de las características principales. Es por ello que nosotros podemos identificar si un recién nacido está infectado por medio del cribado sanguíneo. Ahora esperamos otra pregunta. Naomi Uamani nos dice, el medio de cultivo que se utiliza para este tipo de parásito. A ver, como ya lo había mencionado, se utiliza el medio triple N o medio bifásico de enagar sangre. Y se va a desarrollar mediante una extracción sanguínea. Vemos si hay más preguntas y en un momento las respondemos. Michelle Torres nos dice, ¿qué medidas debe llevar una persona infectada para llevar una buena calidad de vida? Bueno, esta pregunta, si alguien está infectado por este parásito y está en su fase crónica, debemos darle tratamiento para evitar su progresión, y también si está en su fase aguda principalmente, debemos identificar que realmente sea enfermedad de Chagas. Después brindarle una atención de tratamiento oportuna y adecuada, y también tener buenos hábitos alimenticios. El problema aquí es que una persona que ya está en una fase muy avanzada y con un daño muy severo e irreversible, tener una buena calidad de vida pues ya se vuelve pues prácticamente dentro de lo normal, pues ya tener sus medidas rigurosas, que es como alimentarse sanamente, tener el uso de sus medicamentos. Respecto a la calidad de vida, pues prácticamente como el daño ya es mayor, inclusive se llegan a tomar insuficiencia cardíaca, entonces nosotros debemos tomar acciones cuando es debido, para evitar así su progresión en los casos que son recién iniciados. También hidratarse, tener buena alimentación, lavar sus alimentos y en general. ¿Y cómo nosotros podemos prevenirlo? Así como se los menciono, con los métodos de fumigación, mejorando las casas, también haciendo el cribado en muestras de órganos y sangre,
Y esos son los aspectos principales. Sin más, pues creo que ya son todas las preguntas que nos hacen en la comunidad de Neuronáutica y también a través de nuestra transmisión en Facebook. Y entonces les voy a mostrar aquí mis referencias, cuáles son aquellas que utilicé a lo largo de esta investigación. Y pues vemos información de la Organización Mundial de la Salud, Romero Cabello, CDC, la página oficial, y la bibliografía compartida en grupos de WhatsApp. Ahí les mandé 2 libros que utilicé en la presentación de este tema. Y pues finalmente les agradezco a todos nuevamente por estar presentes una vez más en nuestras sesiones de estudio, que recuerden son cada domingo. El horario es de acuerdo a la elección del ponente, tanto puede ser en la mañana como en la tarde, pero les estamos siempre recordando a través de los grupos de WhatsApp y nuestras páginas principales. También, si gustan que hablemos de algo en específico, pueden escribirnos directamente a través de neuronauticaCommunity@gmail.com o comunicarse a mi número telefónico que se los muestro en pantalla. Y también, si gustan, pueden seguirme en Instagram como Ricardo Matus-. Sin más, les agradezco su asistencia, que hayan estado hoy aquí con nosotros en Google Meet y en transmisión en Facebook. Y también recordarles que a nosotros nos apoyan mucho dándole like, siguiéndonos y compartiéndonos en nuestro canal. Pues eso es todo, chicos, nos vemos la próxima. Y recuerden dejar su tema de elección que quieran que se presente para la próxima sesión de estudio. Sin más, aquí los dejo. Que descansen, buenas tardes y que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego.